Buenos días para todos, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe, compañeros. Buenos días, profe. Igual a todos. Buen día a todos. Ok, muy bien, me alegra que estén bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. ¿Listo? Primeramente vamos a hacerlo con el llamado a lista. Después vamos a dar solución a unas inquietudes que salieron el día de ayer. Igualmente, pues con la monitora ahí les envió un mensaje. Y después daremos inicio a lo que son las exposiciones correspondientes. Entonces voy a empezar con el llamado a lista. Ya saben, me responden cuando escuchen su nombre, por favor. Natalianit Beltrán, Buenos días, profe. Presente. muy buenos días, Natalia. Gianpablo Cañizales, Presente, profe. ok, perfecto, Jan. Cristian Orlando Castro, Presente, profe. muy bien, Cristian. Ángel Andrés de la Cruz, Presente. perfecto. Dana Fernanda Faracica, Presente, profe. muy bien, Dana. John Santiago Huasca, Presente, profe. muy bien, John. Eduard Yesid Guerrero, Eduard Yesid Guerrero se encuentra. ¿No? Laura Vanessa Pulido, Presente, profe. muy bien, Laura. David Felipe Rubiano, Presente. ok. Brian Camilo Ruiz, Presente. muy bien, Brian. Nicolás Sánchez, Presente, profe. perfecto. Oscar Mauricio Santos, Presente, profe. bien. Brian Steven Villamil, Presente. ok. John Nicolás Zambrano, Presente, profe. muy bien. ¿Alguno de ustedes que se encuentre que no haya llamado a lista, que no se encuentre todavía registrado en la plataforma? Ninguno, muy bien. Listo. Bueno, les voy a compartir en este momento mi pantalla de forma breve, que ayer surgió una inquietud, como les estaba comentando, que me comunicó la monitora y era referente a lo que es la entrega de las actividades, ¿no? Entonces, bueno, primero me confirman si ahí logran visualizar la pantalla, porfa. Sí, señor. Ok, Sí, muchas señor. gracias. Bueno, entonces tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Voy a cambiar acá mi rol a estudiante como si fuera ustedes. Listo. Entonces tener en cuenta lo siguiente, recordar que las actividades que yo les deje, ¿sí? Pongo como fecha de entrega el mismo día dentro del horario de la clase, ¿sí? Más eso no quiere indicar que la fecha límite sea de 8 días. O sea, ustedes tienen fecha de entrega a los 8 días. En este caso, digamos, la línea del tiempo tenía fecha límite de entrega ayer a las 11:59. ¿M? Pero se coloca como fecha de entrega en el horario de la clase, ¿sí? Por eso, digamos, aquí me aparece que está retrasada porque se colocó el martes 16 de febrero, más no significa que no se haga la recepción de la entrega. Listo, estaba observando con otras asignaturas, no sé por qué a ustedes en esta asignatura no les aparece como en otras. Digamos, si yo ingreso, voy a poner acá un ejemplo a Pedagogía de la Cultura Física 1, si yo coloco esta actividad, ¿sí? En otras asignaturas, miren que no me aparece aquí, me toca colocar la actividad de la semana 3, que es en la que nos encontramos. Si yo coloco, digamos, esta actividad, digamos, con otras asignaturas, me aparece, digamos, con ellos tuve la clase el día de ayer y la fecha de entrega era dentro del horario de la clase. ¿Sí? Que es lo mismo que les estoy colocando a ustedes, pero me aparece la entrega fuera de plazo, ellos tienen permitido hasta el domingo a las 11:59.
No sé si a ustedes el día de ayer les aparecía así, ¿sí? Pronto alguno de ustedes que me confirme. No, profe. Profe, es que lo que pasó fue que usted solo puso la fecha de entrega que fue la del 16, o sea, el martes pasado, No, es que más no por eso puso les la estoy entrega fuera confirmando. de plazo. No, Y profe, pues por eso me preguntaron. lo que sucedió ayer es que salía que fecha de entrega para hoy en la clase, para hoy después para terminar la clase, pero no salía que estaba permitido hasta tal fecha, solo que hasta hoy al terminar la clase. Ok, entonces bueno, por eso es que me causa también curiosidad porque en otras asignaturas, si ustedes pueden ver, digamos, como pedagogía o vengan y les abro acá otras asignaturas, me aparece, digamos, la fecha de entrega de ellos. O sea, como les menciono, la fecha de entrega se las programo para el horario de la clase, ¿sí? Pero tienen un tiempo límite de entregarlo, que ustedes tienen conocimiento que sería el lunes hasta las 11:59. Sino que vi que ahí hubo el inconveniente porque no sé a ustedes, bueno, esperemos a que me cargue un momentico el internet, porque no sé a ustedes por qué no les aparece que tienen fecha límite hasta determinado día. Bueno, igualmente, para dejar claridad referente a ello, a ustedes les va a aparecer la fecha de entrega de la actividad dentro del horario de la clase, ¿sí? Vamos los martes hasta la 1 de la tarde, que es que tenemos el horario de la clase, ¿sí? Y ustedes tienen conocimiento que la fecha límite es hasta los lunes a las 11:59. Entonces, si en una próxima ocasión, que sería lo más probable, les aparece fecha de entrega tal día, o sea, el martes hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Y ustedes la van a entregar, un ejemplo, el jueves, y le parece que está retrasada por ese lado, no se preocupen que la fecha límite siempre está hasta el lunes a las 11:59. No sé, hubo varios estudiantes que hicieron la entrega el día de ayer. Digamos, la plataforma les dio inconveniente porque ustedes entregaran la actividad el día de ayer. No, señor. ¿No? Entonces, pues ahí se ratifica lo que les estoy mencionando. O sea, ustedes tienen habilitada la fecha de entrega hasta el lunes a las 11:59. Entonces, por ese lado, no se preocupen. ¿Listo, muchachos? Entonces, era para clavar ese aspecto. ¿Listo? No sé si de pronto ya ingresaron a la plataforma el día de hoy. Volvemos aquí a la asignatura. Entonces, bueno, ya estamos en lo que nos concierne a la semana 3. Si ustedes se dieron cuenta y ya pues con lo que mencionamos la sesión anterior y el mensaje que envié por medio de la monitora, pues estas 2 semanas nos compete ya son las exposiciones. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es la ley 181 de 1995, que sería la ley del deporte, y seguiríamos con la ley 115 en 1994, que sería la ley de educación como tal. ¿Mm? Profe, qué Entonces, van pena. a tener en cuenta ustedes, cuéntame. Profe, qué pena la interrumpo ahí. Una pregunta. Es que pues ayer estábamos hablando con mi grupo que hoy exponemos. ¿Todos tenemos que subir la presentación o la puede subir uno y que pues le ponga los nombres de los demás? Igual en la presentación está, pero pues era para aclarar cómo es. Ok, bueno, ya iba para ese lado. Entonces, gracias por la pregunta igualmente. Entonces, tener en cuenta que en la actividad que se les presenta a ustedes, aparece presentación dispositiva. Entonces, respondiendo a la pregunta que menciona la compañera, le recomiendo mejor que cada uno suba la presentación dentro de la actividad. ¿Listo? Para evitar algún inconveniente, ¿sí? De pronto en algún momento que esté revisando o que esté recordando por medio de las presentaciones. Igualmente yo tengo acá los nombres de cada uno y del grupo, pero entonces para evitar de pronto algún malentendido, cada uno suba la presentación a la actividad que le compete. Entonces, dentro de la actividad, ustedes aparecen acá presentaciones positivas. ¿M? Entonces, tener en cuenta que estas 2 semanas lo que se va a calificar es la exposición que ustedes realizan como tal, ¿sí? La presentación es nada más, llamémoslo así, como un soporte a lo que ustedes están realizando. Pero entonces sí, respondiendo a la pregunta de la compañera,
que cada uno suba su presentación. ¿Listo? Entonces, ¿tienen dudas referente a la actividad correspondiente a estas 2 semanas? Profe, una cosa. O sea, nosotros, digamos, en mi caso, que yo no tengo que presentar el día de hoy, nosotros tenemos que hacer diapositivas de lo que ellos hacen y subir nuevas diapositivas, o cómo ahí. No. En este caso, ustedes serían asistentes a la exposición de sus compañeros, ¿sí? Tomarían apuntes correspondientes a la exposición de ellos. ¿Mm? O sea, ustedes únicamente suben la diapositiva de la presentación que ustedes están realizando o que realizan con su exposición. ¿Listo? En la semana 13. En este caso, bueno, si desean la pueden subir, ustedes exponen la otra semana, ¿no? Entonces no Sí, hay señor. inconveniente, la pueden subir lo que es la semana 4. Por ese lado no hay inconveniente. ¿Sí? Entonces, en la semana 3 dejaríamos un blanco. Sí, pueden dejar un espacio en blanco, no hay problema. O si tienen la presentación, la pueden subir de una vez. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, como les menciono, pues aquí lo que se va a calificar y sería el trabajo de estas 2 semanas, la exposición que cada uno de ustedes realice. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna otra inquietud? Profe, quedamos en que, pues, uno se iba a aclarar lo de que le comenté también la sesión pasada, de lo de, pues, tiempo de descanso, pues, cuando vayamos a tener las clases largas, ya que, pues muchos también me dijeron como que había estado muy extensa la clase, o sea, de 5 horas, entonces, pues, para que un espacio, que fue lo que usted dijo que iba a aclarar también. Y Santiago Huasca ayer escribió que no tenía todavía grupo, entonces no sé si él está ahorita para que de una vez hable contigo para ver cómo se mete en el grupo o qué. Ya estoy en un grupo, en el grupo número 3, profe. Santiago, grupo número 3. Bueno, mi pregunta es por qué dejó de esperar hasta el día de hoy. No, profe, es que yo no estaba en el grupo de WhatsApp, pero no me habían sido ingresado, entonces no sabía. O sea, no había podido comunicar. Pero no, ya desde hace unos días ya. Bueno, igualmente yo les había comunicado a ustedes que subieran los grupos a lo que es el foro, ¿sí? Es más, hubo un compañero que le pidió al grupo de Jean Pablo Cañizales que lo adhiera, ¿sí? Y yo mismo lo adhería a ese grupo. Entonces mi pregunta es por qué Santiago ese mismo día no hizo la participación en el foro para que lo adhiriéramos al grupo. Entonces, bueno, referente a lo de Santiago, bueno, me confirman cuál es el grupo en el que usted se adhirió. En el 3, profe. Sería el grupo de Eduardo Guerrero. Sí, señor, ¿Sí? profe. Sí, señor. Bueno, entonces lo voy a adherir aquí a mi lista. Entonces, John Santiago Guas. Bueno, entonces ya quedó adherido a la lista. ¿Listo? Referente a lo que mencionaba la monitora de las pausas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta entonces un tiempo de receso. Yo les voy a mencionar en qué momento lo vamos a tomar. Sí, bueno, digamos que esa primera sesión de clase fue un poco extensa por todo lo que estábamos viendo y haciendo, pero creería que las otras sesiones de clase, bueno, digamos que estas que van a ser las exposiciones, pues también van a ser un poco extensas porque si ustedes ya denotaron la temática que tienen que exponer, pues son temáticas de carácter extenso. Entonces sí vamos a tener un receso. Una vez se cumplan las 2 primeras horas de clase, sería que ese receso lo vamos a tomar de 15 minutos, para que ustedes se estiren, para que de pronto coman algo y demás, ¿sí? Recuerden que a partir del segundo corte, nosotros ya empezamos con la parte práctica. Entonces, en el segundo corte, lo más probable es que cuando empecemos la sesión,
¿sí? Hagamos por ahí una hora, hora y media de parte teórica y ya las horas restantes, diría que serían 2 horas y hasta un poquito más, serían netamente prácticas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dejamos estipulado que hacemos un receso al cumplir las 2 primeras horas, ¿sí? Para que tanto ustedes como yo, pues, nos estiremos lo que son las pausas activas, ¿no? Y podamos comer alguito. ¿Listo, muchachos? ¿De acuerdo todos? Sí, señor. ¿Listo? De pronto, gracias, Laura. ¿Algo que se me quede por fuera de pronto? No, profe, pues lo que yo le pregunté ya sé, creo que se resolvieron las inquietudes que tenían algunos compañeros. Listo, todas las dudas ya están. Entonces queda claro lo de los trabajos. Recuerden que independientemente de que no les aparezca que la fecha límite de entrega, bueno, son todos los lunes a las 11:59. Ahí está estipulada que son los lunes a las 11:59. Ustedes no pueden subir ya los trabajos si se pasa de esa fecha de entrega, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como les mencionaba, se pone esa primera fecha inicial de la hora en el horario de clase, que sería los martes, máximo hasta la 1 de la tarde. ¿M? Pero ya saben que una vez haya pasado la hora, no hay inconveniente que ustedes suban la actividad posterior a ella. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Y la segunda, pues lo que hablábamos referente a las pausas. Y ya todos entonces los presentes tienen grupo de exposición, ¿no? Ya de pronto revisaron un poco las temáticas. Bueno, hoy empezamos con la ley 181 y también con la ley 115. Entonces, si de pronto miraron, pues la ley 115 es una ley de carácter mucho más extensa que la ley 181. La ley 181 es una ley corta, por eso se la asigné únicamente a un grupo, que bueno, que en este momento era el grupo de 4 personas. ¿Mm? Y tener en cuenta que de pronto tiene varios aspectos que se repiten, ¿sí? O que, bueno, podrían ser un poco redundantes, diferente a lo que es la ley 115. Entonces vamos a tener aquí en cuenta que son las dos leyes que nos competen dentro de este contexto pedagógico, ¿sí? Primeramente, la ley de educación, que es por la cual nosotros nos regimos en el contexto pedagógico, tanto ustedes en el momento como estudiantes universitarios o cuando fueron estudiantes en el ámbito del colegio, están regidos bajo esta ley 115. Ahí ustedes van a encontrar varias cosas de carácter importantes, van a encontrar lo que son los derechos de ustedes como estudiantes, los derechos del profesor, las obligaciones y demás, ¿sí? Las asignaturas que tienen que ver. Entonces, para que lo tengamos muy presente y bajo esta ley, si ustedes se dedican en algún momento a la docencia, pues tienen que tener conocimiento de la misma. Y tenemos la ley 181 de 1995, que sería la ley del deporte, que esa ya nos compete muchísimo más, ¿sí? Ahí ustedes, bueno, que es con la que vamos a empezar el día de hoy, ustedes pues van a denotar todos los aspectos relacionados a cómo se maneja el deporte a nivel nacional. ¿Cuáles son los entes encargados? ¿Quiénes tienen acceso y derecho? Bueno, ahí hablamos no solamente del deporte, sino del deporte, la recreación, el uso del tiempo libre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Qué debe tener una institución en el ámbito deportivo? Digamos, en la institución que ustedes están actualmente, debe tener unas condiciones de carácter deportivo, recreativas o para el aprovechamiento del tiempo libre y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a confirmar. Entonces vamos con el grupo número 1, que es quien nos va a exponer la ley 181 de 1995. Entonces igualmente, aunque ya hice el llamado a lista, voy a confirmar que los representantes del grupo se encuentren. Entonces, Jan Cañizales. Presente, profe. Ok, perfecto. Nicolás Sánchez. Presente, profe. Listo, muy bien. Cristian Castro Sí, señor. y Oscar Santos. Por acá. Listo, muchachos. Entonces vamos a dar inicio a la exposición.
En este momento les cedo a ustedes, llamémoslo así, la batuta y el espacio es todo de ustedes. ¿Listo, muchachos? Cuando deseen empezar, totalmente bienvenidos. Listo, observo que se encuentra la diapositiva, pero ninguno de los integrantes está hablando. No sé si yo no estoy escuchando, de pronto no están hablando en el momento. No, aún no estábamos hablando, pero estoy esperando a ver si Nico puede poner las diapositivas más grandes. Bueno, entonces, Nicolo, porfa, para que lo coloques en pantalla completa. Listo, buenos días. Mi grupo, el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la ley 181 de enero, del 18 de enero de 1995. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Sánchez Gómez, Cristiano Orlando Castro, Oscar Mauricio Santos Martínez y quienes habla, Jean Pablo Cañizares Ruiz. Eh, ley 181 de enero del 18 de enero de 1995. Es la ley por la cual se dicta la disposición para el fomento, la recreación, para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y la educación física por el cual se crea el Sistema Nacional del Deporte. Esta ley busca promover el aprovechamiento del tiempo libre, la promoción de la educación escolar de la niñez y ejercitar el libre acceso a la formación física y espiritual que sea siempre educada. Como el primer artículo de esta ley tiene como la creación del Sistema Nacional del Deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación escolar y la educación física, como ya les había mencionado anteriormente. En su tercer artículo, la ley nos refiere que debe garantizar, tiene como derecho garantizar al individuo y a la comunidad la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, bajo los siguientes objetivos rectores.
Como primero, integrar la educación física y las actividades físicas, deportivas y recreativas en sistemas educativos generales en todos sus niveles. Como segundo, fomentar, proteger y apoyar y regular el deporte en todas sus manifestaciones. Coordinar todas las gestiones deportivas con funciones propias a las entidades territoriales en el campo del deporte y la recreación. También fomentar y ejecutar programas especiales para la educación física, el deporte y la recreación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y de la tercera edad. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física y del deporte y la recreación. Como hábito que, o sea, esta ya es promoviendo la salud y en busca de una mejor calidad de vida y de un bienestar social. Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento en coordinación de las federaciones deportivas y las demás autoridades competentes. También tenemos como derecho social ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación física, fomentando las escuelas deportivas. También formar técnica y profesionalmente los escenarios deportivos para la actividad física. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas que promuevan la actividad física, estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas hacia el deporte, velar porque la práctica deportiva esté anexada de violencia, o sea, esté libre de todo acto violento y de todas acciones y manifestaciones que puedan alterar eh, vías, es- las vías deportivas. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios. Velar porque todos los municipios expidan normas urbanísticas que incluyen la reserva de espacios suficientes necesarias para la sociedad de carácter deportivo y recreativo. Y entre otras, pero por última, a más destacar, fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y promover la práctica deportiva en las comunidades indígenas. Ya en el cuarto artículo, otro de esos derechos sociales, con el aprovechamiento del tiempo libre, dice que en las universidades todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a las prácticas deportivas y a la recreación. También la participación de la comunidad es muy importante para estos artículos en la comunidad del desarrollo, que le permita el desarrollo en la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Lo mismo para la ciudadanía, en la integración social, en la integración funcional, las entidades públicas y privadas también tienen derecho al uso y al aprovechamiento del tiempo libre. La democratización lo que nos quiere decir es que el Estado debe garantizar la participación democrática de todos los habitantes para la organización de las prácticas deportivas, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Con ética deportiva, lo que nos hace énfasis es que la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre deben ser siempre de manera sana, con competición, pundonor y respetando todas las normas y reglamentos de las actividades. El título 2 lo que nos quiere decir de la recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la educación es que se debe utilizar el deporte como un medio fundamental
para formar niños, para la formación de niños y para formar niños de manera integral y jóvenes que utilicen el aprovechamiento del tiempo libre de un, de una manera sana para que estos puedan aportar al desarrollo de la nación. El título 2 nos da como tal lo que es la definición de educación física. Entiende por educación física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de, de 1994. Bueno, en el título 4 del deporte, capítulo 1, encontramos las definiciones y cómo se clasifica el deporte. Entonces encontramos que el deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo, de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Dentro de ellos encontramos entonces lo que es el deporte formativo, que contribuye al desarrollo integral de las personas. Encontramos, digamos que todas las escuelas de formación, donde llevamos al niño a que comience su vida deportiva y tenga una iniciación, una fundamentación y un perfeccionamiento en sus varias etapas. Encontramos el deporte social comunitario, que es aprovechar el deporte con fines recreativos e implementarlo en comunidad gratuitamente. Es todo aquel deporte o toda aquella actividad recreativa y actividad física que se pueda practicar dentro de la comunidad sin ningún cobro alguno. Encontramos el deporte universitario, que es toda formación que obtiene cada estudiante dentro de una universidad, implementando los diferentes deportes o diferentes clubes que pueda tener la universidad para expresar su recreación. El deporte asociado es desarrollado por un conjunto de entidades privadas con el fin de desarrollar competencias de orden municipal, departamental, nacional e internacional. Está el deporte competitivo, que es todas aquellas competencias de alto nivel técnico. El deporte de alto rendimiento, que es orientado hacia la perfección de las cualidades físicas y técnicas del deportista. El deporte aficionado, que es todo aquel deporte que no es pagado, no es remunerado hacia el deportista. Y el deporte profesional, que es lo contrario, que sí es totalmente remunerado. Está el capítulo 2, donde encontramos las normas para el fomento del deporte. En el artículo 17 encontramos que el deporte formativo y comunitario hace parte del Sistema Nacional del Deporte y debe ser de carácter obligatorio para toda la comunidad. Entonces encontramos lo que más o menos encontramos ahorita en el deporte formativo, que es toda aquella escuelita o aquella escuela de formación donde podemos empezar desde los 4 o 5 años a llevar a los niños para el desarrollo deportivo de cada niño y niña. En los siguientes artículos encontramos donde establece por educación y por niveles que cada infraestructura debe ser acorde
a los niveles de formación deportiva que se vaya a implementar. Entonces, puede ser en la educación básica, en los colegios, donde la infraestructura del colegio tiene que estar acorde para enseñar a los niños de preescolar, primaria y básica secundaria. En la educación, las instituciones de educación superior, en lo que son universidades públicas y privadas, deben contar también con una infraestructura óptima para garantizar la seguridad y la correcta práctica de cada deporte en las instituciones. También dentro de las instituciones de universidades, cada universidad deberá contar con clubes o selecciones para poder garantizar a los estudiantes una posible participación deportiva fuera y dentro de la universidad, y esto será apoyado jurídicamente por la institución. También las universidades públicas y privadas deben elaborar programas de enseñanza y práctica del deporte y garantizarle a los deportistas que tienen altos logros en estas competencias en sus programas académicos, también sus notas académicas. También de estas universidades, tanto públicas y privadas, deben garantizar e impulsar programas y posgrados, especializaciones en especialidades deportivas. Las empresas que tengan más de 50 trabajadores deben garantizar y tener un programa de eventos deportivos en diferentes disciplinas, como son en las cajas de compensación familiar para las personas que trabajan en ellas. Los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte fomentarán la práctica del deporte en personas de discapacidad física, cognitiva y sensorial. Entonces, de los organismos deben tener programas también para incluir a estas personas que tienen discapacidad en cualquier ámbito que se encuentre. El Instituto Colombiano del Deporte debe diseñar programas formativos y de competición dirigidos a los diferentes grupos étnicos, trabajadores agrarios y personas de la tercera edad. En los clubes profesionales debe organizarse como corporación y asociación deportiva sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que no puede estar con algún apoyo del Estado, tiene que ser autónoma y privada de cada uno. Únicamente los clubes con deportistas profesionales y aficionados pueden tener y ser poseedores de los derechos de los jugadores o deportivas que estén allí vinculados. En los clubes deberán estar registrados ante el Instituto Colombiano del Deporte para tener la totalidad de los derechos de los jugadores y asimismo inscritos a su registro. Entiéndase que por derechos deportivos de los jugadores o deportistas debe tener y estar vinculados totalmente ante el instituto para no tener ningún inconveniente jurídico más adelante, así poder mismo el jugador poder participar en cualquier competencia y actuación del jugador. En el título 5 de la Seguridad Social y Estímulos para los Deportistas, en este título encontramos que todo deportista que tenga reconocimiento oficial en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos y mundiales podrán tener beneficios y tendrán derechos a un seguro de vida por invalidez, a una seguridad social en salud y a un auxilio funerario. En el Instituto Colombiano de Deporte desarrollará programas especiales para la preparación psicológica y recuperación social de estos deportistas deportistas con reconocimientos oficiales, que posiblemente pueden ser afectados por drogadicción, alcoholismo
y a efecto de preservarlos en la utilización de su experiencia deportiva y ejemplo ciudadano. Entonces, normalmente este instituto debe tener programas donde se pueda vincular los mismos deportistas que posiblemente por problemas personales, familiares, X o Y motivo, puedan caer en problemas de drogadicción, alcoholismo, y el instituto tiene que brindarles o puede brindarles todas estas ayudas y poder generar un cambio en esta persona, ya que son un ejemplo de vida para las personas. En las instituciones públicas cuyo objeto sea otorgado de créditos educativos, desarrollarán programas especiales para el otorgamiento de créditos a deportistas colombianos. Las instituciones públicas de educación secundaria y superior exonerarán del pago de todo derecho de estudio a los deportistas colombianos que se refieren en el artículo 36 de esta ley, bajo algunos parámetros específicos. Y por último, el artículo 40, los municipios y departamentos darán oportunidades laborales a los deportistas colombianos que son reconocidos, a que se refieren los artículos anteriores, incluidos los que tengan reconocimientos en campeonatos departamentales de carácter oficial. Bueno, también como en artículos de la seguridad social y estímulos para los deportistas, tenemos en el artículo 42 las construcciones de instalaciones y escenarios deportivos. Estos deben adelantarse a partir de la presente ley, de la vigencia de la presente ley, donde estos deben incluir facilidades físicas de acceso para niños, personas de la tercera edad y discapacitados en silla de ruedas. También en el artículo 44 encontramos que Coldeportes, ya que este es el ente deportivo que tiene la coordinación departamental y municipal, en su caso, debe adoptar las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica, la incorporación del sistema educativo y la plena integración social y profesional de los deportistas de alto rendimiento en su carrera deportiva y al final de esta misma. También tenemos otro artículo que es el Estado debe garantizar una pensión a las glorias del deporte nacional. Ya en el título 6 del Sistema Nacional del Deporte, en el capítulo 1, tenemos como una definición y objetivos generales, el cual un artículo es el Sistema Nacional del Deporte, que es el conjunto de organismos que estos se encuentran articulados entre sí para permitir el acceso a la comunidad, al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. También el Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidad de participación en la iniciación, formación y fomento de la práctica deportiva. Nicolás, qué pena te interrumpo un momento. Señor. Una cosita acá, bueno, a uno de los integrantes acá, ya me acaban de mostrar que tienes una incapacidad. Sí, señor. Bueno, te hago una pregunta. ¿Habría inconveniente que estuvieras en la clase o es necesario que salgas de la asignatura en el momento? Es que digamos que a veces podría ausentarme por la curación, digamos, si tendría que ir al médico. Entonces, bueno, debido a la incapacidad que tienes, no hay lío con que te ausentes de la clase. ¿Listo? Entonces, si algo, pues lo dejas aquí escrito por medio del chat. ¿Mm? Y no habría inconveniente. ¿Listo? Entonces, si algo después te pones al tanto con la videograbación. Perfecto, Jan. Profe, gracias. Laura, gracias por la información. Listo, Nicolás, continúa, por favor. Bueno, profe. El sistema, otro es el Sistema Nacional del Deporte. Tiene, entre otros, los siguientes objetivos. Uno de estos es establecer los mecanismos que permitan el fomento, manifestación y desarrollo y práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, donde esto debe ser mediante la integración funcional de estos organismos por objetos de actividades y recursos de este sistema.
Otra es organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte. Otra es establecer un conjunto normativo armónico que en desarrollo de la presente ley regule el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, controlando y vigilando estos mecanismos. Tenemos otro artículo que hace parte del Sistema Nacional del Deporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, los entes departamentales, municipales y distritales que ejercen la función del fomento y desarrollo de la práctica del deporte. Otro es los niveles jerárquicos de los organismos nacionales del deporte, que son los siguientes. A nivel nacional, el Ministerio Nacional de Cultura, Coldeportes, que es establecimiento público de orden nacional, creado mediante derecho 2343 de 1968. A nivel interno, Indeportes, y a nivel municipal, INDERS, asambleas, institutos municipales del deporte y los consejos municipales. Listo, entonces hay una acotación a tener ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente, ya con deportes como tal no estaría implícito, sino ahí ya hablamos de lo que es Mindeportes. Con deportes pasó a ser Mindeportes. ¿Listo? Para que lo tengan presente todos. Continúa, Nicolás. En el capítulo 2, el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física. Esto refiere al director de deportes en coordinación de las diferentes instituciones deportivas que debe elaborar anualmente el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física. Otro artículo es: los departamentos y los municipios o distritos deben elaborar anualmente un plan de inversiones con cargo a los recursos que esta ley cede, que tienen que ser destinados al fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Como título 7, acá nos da a hablar del organismo del Sistema Nacional del Deporte. El capítulo 1, que es el Ministerio de Educación Nacional, el cual corresponde al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con Coldeportes. Este debe diseñar políticas y metas en materia del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, o para los niveles que conforman el sector educativo. Debe fijar criterios generales que estos permitan a los departamentos regular en concordancia con los municipios y acuerdos a esta ley. En el capítulo 5 ya nos habla del Comité Olímpico Colombiano, que este es el organismo de coordinación del deporte asociado. Tiene como objeto principal la formulación, integración y coordinación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento y la formación de recursos humanos propios del sector. Bueno, yo hablar sobre, pues, todavía del mismo capítulo. Aquí ya comenzamos a hablar un poco más del Comité Olímpico Internacional, que digamos que va cogiendo a los comités olímpicos nacionales. Digamos que el Comité Olímpico, pues, es con ánimo de sin lucro, y todo esto lo van avalando, como lo dije anterior, el COI. A nivel nacional encontramos lo que son los comités olímpicos colombianos. A nivel interno están las ligas y asociaciones deportivas. A nivel municipal encontramos los clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes profesionales, y ya.
como para tener así en cuenta los clubes deportivos y demás. Entonces, déjame ver qué se pasó. Bueno, ya hablando del siguiente. Sí, bueno, ahí. Los clubes deportivos pues son los que encontramos en las ligas y federaciones. Y los clubes promotores, por lo general, pues algunos no saben y de pronto son los que realizan, digamos, como ex profesionales del deporte y digamos que no cuentan con más de 10 jugadores, los requeridos, por ejemplo, en cada deporte y pues forman esos clubes. Y los profesionales, pues ya los conocemos. La siguiente. Bueno, aquí ya encontramos el título 8, que es el financiamiento del Sistema Nacional del Deporte, y el capítulo 1 están los recursos financieros estatales. Aquí ya encontramos en el artículo 75 el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo del orden nacional, y contará con lo siguiente. Primero encontramos, además de los recursos que destine a nivel nacional, para los gastos de funcionamiento e inversión de Coldeportes, el gobierno destinará los recursos provenientes de impuestos a valor agregado IVA, correspondientes a los servicios de restaurantes y cafeterías, hoteles y demás establecimientos de alojamiento, servicios de diversión y esparcimiento de actividades, actividades de discotecas, salas de baile y centros similares. Revelado, digamos, los estudios fotográficos y fotocopias. Llenados encontramos las partidas que aportan, digamos, algo ordinario, que se incluyen anualmente en el presupuesto general de la nación. En tercero vemos el producto de rentas que adquieren en el futuro por razón de la prestación de servicios o cualquier otro concepto de acuerdo con la finalidad. Y en el cuarto vemos las demás que se decretan a su favor. Ya en la siguiente diapositiva va un poco más relacionado a esto también. Acá, el capítulo 1, igual, son los recursos financieros estatales. Entonces, aquí encontramos que los entes deportivos municipales o distritales contarán con una ejecución digamos que los recursos que asignen los consejos municipales o distritales en cumplimiento de la Ley 19 de 1991, por la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte. Digamos que acá ya empezamos a hablar un poco más digamos, de los gastos e inversiones que tiene Coldeportes, digamos, unos gastos también que tiene el gobierno, y que todo este dinero o recursos van destinados a, digamos, a estas entidades, y como ya lo dije anterior, mediante los impuestos. Aquí, otra de las cosas es que esta ley es importante porque va de la mano con la ley del deporte y va con la construcción, la dotación y el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Otra es que es la capacitación de los entrenadores, técnicos y jugadores. Otra cosa que encontramos ahí es digamos, la implementación de los implementos deportivos. Y lo otro es como el financiamiento de los eventos deportivos que se realicen, pues ya sea a nivel nacional. Otra cosa aquí, bueno, ya el segundo punto, vemos que los recursos que se constituyen donaciones para el deporte, los cuales serán deducibles de la renta líquida en los términos de los artículos 125 y siguientes del estatuto tributario. En el tercero vemos las rentas que se creen en los consejos municipales o distritales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento libre. El cuarto, ya vemos los recursos que, de conformidad con el artículo 22 de la ley 60 del 93, corresponden al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, por asignación de la participación de los municipios en los ingresos correspondientes corrientes, de la nación. En el 5 vemos los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne de acuerdo con los planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas de gobierno nacional. Y el sexto, vemos las demás que se decretan a su favor. Otra cosa aquí, como va a concluir este capítulo, es que todas las inversiones que se realizan a nivel rural y urbano
son distribuidos, digamos, proporcionalmente, sin un inferior a un 25%. Entonces, todo va a aumentar, pues dependiendo si es a nivel estatal o distrital. El siguiente, porfa. Y aquí lo que estaba hablando como al inicio, que es el impuesto a valor agregado, o como lo conocemos, IVA, que se refiere pues en ese artículo. Entonces lo encontramos distribuido de la siguiente manera. El 30% va distribuido para Coldeportes a nivel nacional, el 20% para los entes deportivos departamentales y el 50% por los entes deportivos municipales y distritales. Y aquí pues fue donde sacamos como toda la información. Gracias. Si de pronto alguien tiene alguna duda, nos las hace saber o una inquietud y ahí estaremos al pendiente de eso. Gracias. ¿Listo? Bueno, referente a lo que acabamos de ver de la ley 181, ¿quién tiene alguna inquietud? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Queda claridad en lo que ellos mencionan de dónde salen los recursos para el deporte? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de entidades que rigen el deporte a nivel nacional y demás? Nosotros tenemos que tener eso bien presente, ya que como les menciono, pues es por donde nosotros nos movemos. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, Profe, dudas? Cuéntame. su merced hablaba que Coldeportes había cambiado como su nombre. Eso, pues, ¿por qué se dio? O sea, ¿por qué se dio ese cambio después de tantos años? Listo, en el momento se conoce como Mindeportes. ¿Sí? Entonces, ahí pues básicamente es como si fuera el mismo Coldeportes, pero ya no se está conociendo como tal, como Coldeportes, sino, bueno, como antes se conocía como lo que era pues la Federación Colombiana de Deportes, ¿sí? Y ahora se conoce como el Ministerio Nacional del Deportes. Entonces, pues no es que haya una diferencia más específica, ¿sí? Sino únicamente es como si lo hubieran cambiado, en este caso, pues el nombre. Jan, ¿qué vas a mencionar? ¿Tienes algo que decir? Y eso está directamente relacionado con que se haya creado el Ministerio del Deporte. Exactamente, el Ministerio del Deporte, y por eso se le cambió el nombre de Mindeportes. ¿Sí? Entonces ahí para que lo tengan ahí en cuenta y presente. ¿Listo? Profe, inclusive ese cambio como de nombre trajo consigo mismo la creación de diferentes, ¿cómo es? Centros de alto rendimiento distribuidos en el país. Cambio. Ok, muy bien. Entonces para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y es que también, bueno, si nosotros hablamos, ya cuando nosotros hablamos de Mindeportes, bueno, eso fue también por una serie de cambios a nivel nacional que se dio en los organismos de carácter deportivo. No sé si de pronto ustedes han notado los cambios que se han dado últimamente. ¿Sí? Entonces, pues también es para que lo que era el deporte, pues pudiera llegar a aquellas comunidades en donde anteriormente pues no se daba, porque ahí no se estaría cumpliendo netamente lo que mencionaban en la ley 181. ¿Sí? Ustedes vieron toda la inclusión que ellos mencionaron de la ley 181, quiénes tienen acceso y quiénes tienen derecho al deporte. ¿Sí les quedó de pronto claro ello?
Digamos, eso es uno de los factores fundamentales. O sea, el objetivo es que el deporte pues llegara a toda la comunidad a nivel nacional. Pero cuando se estaba con Coldeportes era como muy cerrado y no lograba llegar a toda la comunidad. Y entonces también por eso fue que se dio el cambio a Mindeportes, ¿m? Para que se tuviera un mayor acceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué de pronto otra inquietud tienen o algo más que deseen adherir los expositores a la ley 181? Pronto sí les quedó claridad referente a que cada una de las instituciones debe tener su espacio deportivo. No sé si ustedes ven, pues pongo acá, traigo a correlación instituciones de educación superior, sí, que no tengan la carrera que ustedes están estudiando, cultura física y deporte, o que estén relacionadas con la misma. Ustedes siempre van a ver ahí una entidad de carácter deportivo, ¿no? ¿Se han detallado ese aspecto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, y se han denotado que, según lo que acabaron de mencionar los compañeros, cada una de esas instituciones tiene que promover o dar un sustento a los estudiantes que sean partícipes de de esas entidades deportivas, ¿no? Ustedes lo han visto de pronto acá en la Universidad Inca. Sí, como los descuentos y cosas así que les dan beneficios. Exactamente. Bien, todo eso está ligado bajo la ley del deporte. O sea, cada uno, si ustedes nada más vieron, los que son deportistas profesionales, a cuánto se les hacía el descuento o con qué los apoyaban a ellos. ¿Me recuerdan los expositores con qué apoyaban a los deportistas profesionales o cómo era ese descuento que les realizaban según la ley? ¿Quién les puso esa parte? Pues creo, profe, que el, que los organismos del deporte a los deportistas les da su seguro de vida, su seguro social de salud, los auxilios, les da para, digamos, las que las prestaciones de ley para que hagan su, digamos, representen al deporte. Exactamente. Entonces ahí para que lo tengamos de pronto presente, si ustedes denotaron también, pues ahí se hace la subdivisión entre lo que es educación física, lo que es deporte, ¿m? También las normas a tener en cuenta para lo que es la recreación y el deporte. Entonces, para que tengamos presente esos aspectos que, aunque pues considero que ustedes ya conocían muchos de ellos, entonces para que los tengamos mucho más presentes que como les mencionaba, pues un aspecto representativo en lo que es en la carrera que en el momento están estudiando como tal, ¿sí? Entonces tenerlo muy presente, tenerlo muy en cuenta. También mencionaban aquí cuáles eran las personas que podían participar en el deporte, ¿no? ¿Mm? Haciendo énfasis los tipos de deporte, ¿no? Los tipos de actividades, ¿sí? Entonces, de las personas que no participaron o que no expusieron, ¿quién menciona algún tipo de deporte que haya convencionado el compañero? Porque los compañeros, porque hay una subdivisión, una clasificación de cuáles son esos tipos de deporte que nosotros debemos tener muy en cuenta. Digamos, si nosotros miramos desde el aspecto pedagógico, ¿cuál sería ese tipo de deporte a tener en cuenta? El deporte formativo. Mativo, profe. Exactamente, muy bien. Entonces ahí tendríamos nosotros el deporte formativo a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Podríamos hablar un poco también del deporte universitario, por así mencionarlo. Y ya en el ámbito de entrenadores, ¿qué otros tipos de deporte ustedes pueden tener ahí presente? El deporte aficionado, quizá El el de alto deporte rendimiento. profesional.
social Deporte, comunitario. ok, muy bien, de alto rendimiento, deporte aficionado, ¿sí? El deporte profesional. Entonces, para que tengamos esos aspectos que en muchas ocasiones pues nosotros no le prestamos, llamémoslo así, como mucha atención, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿M? Ya que pues como les mencionaba es el área por el que nosotros nos estamos moviendo y nos estamos enfocando. ¿Listo? Entonces, bueno, de pronto algo más que mencionar, que adherir. ¿Listo? De pronto importante tener en cuenta también de dónde salían o de dónde se supone que salen los recursos para el deporte aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces, que es una parte que nosotros en muchas ocasiones no tenemos el conocimiento. ¿M? Pero que, bueno, no podríamos ahorita entrar a hablar sobre esos recursos, pero que en muchas ocasiones pues los mismos deportistas mencionan que no se ven evidenciados, ¿no? Nada más ustedes han visto infraestructuras aquí a nivel nacional, ¿m? Pistas atléticas, patinaje En en donde Medellín, profe. En Medellín está se me olvidó el nombre, pero en Medellín sé que ya hicieron una de motociclismo. En motociclismo no, sino ciclismo. Y hay otra que es en natación. Creo que el mejor complejo está en Medellín, si no estoy mal. el mejor complejo acuático, ok, Sí, entonces ahí para tenerlo muy en cuenta. Sí, y mencionaban que de dónde salen todos esos recursos. pues supuestamente creo, no estoy segura que eso sale por parte El IVA, del ministerio también. Del IVA, que es lo que yo Ahí, hablaba. exactamente, De se los da por parte porcentajes, del IVA. sí, de los porcentajes de los que yo hablé, el 30% va para Coldeportes, bueno, ahorita es el Ministerio del Deporte, el 20% para los entes deportivos departamentales y el 50% para los entes deportivos municipales y distritales. Exactamente. Y se da por parte del IVA, ¿no? Sí, señor. Entonces podríamos mencionar que cuando hacen los días sin IVA a nosotros no nos beneficia. Pero entonces tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es ya la ley 115 de 1994. Entonces el día de hoy expondría el primer grupo y de hoy en 8 días expondrían los dos grupos restantes. ¿Listo? Entonces, igualmente como el grupo anterior, van a confirmar que estén los participantes del grupo. Ahí estaría David Rubiano. Ya lo Sí, pongo señor. por aquí. Ok, muy bien. Lauro Pulido Sí, señor. y Dana Farazica. Sí, señor, profe. Listo, muchachos. Entonces, en este momento les cedo a ustedes el espacio para que empiecen, por favor, con la socialización y exposición de lo que es la ley 115. Por favor, me confirman si ven. Sí, ya. Sí, ya se ve. Bueno, muy buenos días, compañeros, profe. A continuación se abordará la ponencia de los artículos, características, aspectos, nociones más relevantes y significativos de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, que corresponde a la Ley General de Educación, como ya se había mencionado anteriormente. Los expositores, Laura Pulido, Dana Farazica y quien les habla, David Rubiano. Bueno, pues
como tal, los artículos están divididos, pues obviamente por capítulos. Entonces el artículo 1 pues nos menciona que es un proceso de formación en donde fundamenta como tal la dignidad de los derechos y deberes como tal de, pues desde la parte del niño hasta la parte del adulto mayor. En el artículo 2 nos habla de unas normas jurídicas, que es donde cierran como tal los grados de formación y donde incluyen como tal actividades recreativas y culturales. Un ejemplo, pues, de este artículo son, digamos, los nuevos proyectos que está haciendo el líder en como hacer planeaciones para diferentes deportes como es el ciclismo, el fútbol, dar sesiones en parques, en diferentes parques para que la comunidad pues participe. En el artículo 3 es donde pues se presentará como tal el servicio en entidades del Estado y también privadas cumpliendo con los requerimientos necesarios. El artículo 4 ya nos habla del Estado como tal, la sociedad, la familia y en promover el acceso a la educación. Pues como bien sabemos, digamos ahorita por la situación que estamos pasando, muchas personas tomaron la decisión de no, pues no estudiar porque pues uno no tenían como la parte económica pues adecuada para ingresar y otro porque pues decimos que la parte virtual no es lo mismo que la parte presencial. En el artículo 5 hablamos de la parte del desarrollo de la personalidad. Como tal, acá pues son los derechos que cada persona tiene y pues digamos que también va muy vinculado de la mano de pues sí, de cómo nos desenvolvemos nosotros y cómo es nuestra personalidad. Mi misma personalidad no va a ser la misma de un ejemplo como Dana, ¿sí? Entonces pues hay que aprender cómo a respetar eso. En el artículo 7 ya nos habla pues que la familia es la primera línea de la educación hasta la mayoría de edad y sus responsabilidades son. Entonces, pues como bien sabemos, digamos que nosotros dependemos de un papá y de una mamá hasta los 18 años, ya después de esa edad, pues ya no, nuestro papá ya no tiene la obligación de que pues respondan por nosotros, pues según lo que dice el gobierno. En el artículo 8, pues dice que la sociedad colabora con la vigilancia sobre la prestación del servicio educativo y las funciones de sus fines serán, pues digamos que proteger como tal y defender la educación como patrimonio social y cultural, verificar una buena marcha en la parte de educación, contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas y hacer el efecto constitucional que es prevalecer los derechos de los niños sobre los demás. Pues digamos que en resumidas cuentas es como llevar un paso a paso de la mejor forma en la parte educativa y que no, digamos, se hagan cosas que no son adecuadas. En el artículo 9, pues ya como tal es el derecho de la educación que va relacionado con la ley especial del carácter estatuario. Bueno, como tal ya el título ya nos habla de la estructura del servicio educativo. Pues como el capítulo 1 es la educación formal, entonces en el artículo 10 pues nos hablan de una sesión primera, que son las disposiciones comunes, y en donde va la educación formal, que es aquella que nos brinda las entidades aprobadas y consecuencia de ciclos. Digamos que, como bien sabemos por parte digamos, en la universidad en que nosotros nos encontramos, ellos tienen que, digamos, no estoy segura, pero cada 2 años, cada 4 años, presentarle al Ministerio de Educación si le vuelven a aprobar como tal ese proyecto o bueno, eso que se hace como tal en la parte de estructura de nuestra carrera como tal. En el artículo 11 ya hablamos de los niveles de educación formal, que son como tal 3, en donde pues hablamos de un preescolar, acá lo estoy mostrando, que pues se dice que no es obligatorio, pero pues digamos
como nosotros como pedagogos sabemos que sí es necesario porque digamos que ahí es cuando se le van a desarrollar como también sus etapas motrices como tal al niño como tal. Ya después viene como la educación básica, que son de 9 años en adelante, en donde se divide, por decir, en dos ciclos, uno es la primaria y otro es la secundaria. Entonces, la primaria, pues como lo mencioné acá, en la imagen está de 1 a 5.º grado y la básica secundaria, pues está de 6.º a 9.º grado. La básica, educación básica media, pues ya como tal sabemos son 10.º y 11.º grado. En el artículo 12, pues viene como tal el servicio educativo que se entenderá por niveles y grados educativos secundarios de igual manera en la educación normal. En el artículo 13 ya hablamos de cómo tal forma la personalidad y capacidad de asumir las responsabilidades. Acá todo esto va ligado, digamos, de cómo nosotros estamos formando, digamos, pues yo lo asimilo mucho con nuestros deportistas que vayamos a tener, o pues nosotros si tenemos hijos, pues cómo nosotros vamos a enseñarles a través de diferentes etapas de su vida las responsabilidades que deben tener. En el artículo 14 ya hablamos de los establecimientos formales y obligatorios de los niveles de educación, en donde nos permite comprender y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica. Acá es donde se aprovecha como tal el tiempo libre, como lo mencionaban mis anteriores compañeros, acá es donde se tiene en cuenta la educación física y el deporte. Bueno, el párrafo primero nos habla del estudio de temas que nos exigen una materia específica y pueden involucrarse en el currículo y desarrollen el plan de estudio. En el segundo ítem, pues nos hablan del aprovechamiento del tiempo libre, que pues dice que será presentado a la respectiva Secretaría de Educación para una respectiva financiación y presupuesto. En el artículo 15 nos hablan de la educación preescolar, en donde corresponde al niño para su desarrollo integral en aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz y socioafectivo. En el artículo 16, pues ya nos hablan de objetivos más específicos a nivel de preescolar. Y en el artículo 17, pues ya nos hablan de el grado obligatorio del nivel de educación en preescolar, en donde compete como mínimo el primer grado obligatoriamente en establecimientos educativos. Ya sigue mi otro compañero. Recordar que esa parte que aborda mi compañera de educación preescolar se conoce como ese proceso de formación de 0 a siempre, de 0 a 5 años, que es donde se instruye al niño en su primera infancia, a la etapa de la primera infancia, y que evidentemente se aborda luego la educación básica. Entonces, en este sentido, el artículo 19 establece la definición y duración de esta parte de educación básica. Aquella corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como la educación primaria y secundaria, que comprende los primeros 9 grados, que se estructura en torno a un currículo común y que se conforma con áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana que más tarde abordaremos. Como artículo 20, propone la ley objetivos generales de la educación básica, que se fundamentan en 6 principalmente, entre ellos los más significativos: propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico de aspecto tecnológico, artístico, humanístico y su relación con la vida social, la naturaleza, y llevar ese proceso educativo con la vinculación de la sociedad y el trabajo.
Por otro lado, otro objetivo, desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, hablar y expresarse correctamente, como las habilidades de lectoescritura y las habilidades comunicativas. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y además propiciar esa formación social, ética y moral, además de los valores del desarrollo humano. Como artículo 21 tenemos los objetivos específicos en el ciclo de primaria que corresponden a los 5 primeros grados, que también se estructuran 15 objetivos. Algunos de los más importantes es formar valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista, el fomento del deseo del saber, del desarrollo de las habilidades comunicativas, de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética, el desarrollo de conocimientos matemáticos, la capacidad de solucionar problemas que impliquen una comprensión básica del medio físico, social y cultural en ese nivel local o en el contexto local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a cada etapa de formación y a cada edad. Por otro lado, el desarrollo de valores civiles, éticos y morales, la adquisición de elementos de lectoescritura, la iniciación hacia el conocimiento de la constitución política y la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad, entre otros. Los objetivos de la educación básica en el segundo ciclo de secundaria, que se corresponden, como lo mencionaba mi compañera, a los otros 4 grados subsiguientes, es decir, grados sexto, séptimo, octavo y noveno, en donde la formación es un poco más crítica y compleja. Como objetivos también se tienen 15, algunos de ellos los más importantes, como el avance del conocimiento científico, capacidades para el razonamiento lógico y abstracto del contexto y diferentes aspectos de la realidad en la cual se encuentra el educando, entre otros. El artículo 23, como lo mencionaba, aborda las áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica y se corresponden a, número 1, las ciencias naturales y educación ambiental; número 2, las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; tercera, educación artística; cuarta, educación ética y valores humanos; la quinta, educación física, recreación y deportes; la sexta, educación religiosa, que más adelante vamos a ver que no será obligatoria; número 7, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros; número 8, matemáticas; y número 9, tecnología e informática. Siguiente, por favor. Como lo mencionaba, entonces en el artículo 24 nos mencionan aquella educación religiosa donde los establecimientos educativos la fomentarán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia. Es decir, que el Estado de ninguna manera podrá obligar a recibir esta educación religiosa. Evidentemente, pues es algo muy complejo en ciertas comunidades, en ciertos contextos. Como artículo 25 tenemos la formación ética y moral, donde se pretende que se cumplan estos dos aspectos de la manera más propicia, de forma teórica y práctica, y además que en ese artículo 26 se fomente el servicio especial de educación laboral, donde el estudiante que haya cursado o validado todos los grados de aquella educación básica tendrá el acceso al servicio especial de educación laboral proporcionada por la misma institución educativa, además de las instituciones de capacitación laboral, que además, pues, le entregará el título o certificado de aquella aptitud que haya estudiado. Por otro lado, se aborda la educación media en el artículo 27,
donde su duración y finalidad corresponde a esa culminación y consolidación de los grados 10º y 11º, que tiene como objetivo la comprensión de ideas y valores universales, además de la preparación para el ingreso a la educación superior y al campo laboral. En el artículo 28 mencionan que esa educación tendrá un carácter académico o técnico según la institución educativa y que habilita al educando para ingresar, como lo decía, a la educación superior y al campo laboral. En el artículo 29 nos mencionan entonces que esa educación media permitirá al estudiante profundizar en un campo específico de ciencias, artes o humanidades en ese campo de educación superior. Entonces nos presentan objetivos específicos de esta educación media, entre ellos, como lo mencionaba, aquella profundización en conocimientos mucho más avanzados, de incorporación a la investigación, del desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo de acuerdo a sus potencialidades e intereses. El fomento de la conciencia y participación responsable en acciones cívicas y de servicio social, la capacidad reflexiva y crítica sobre su realidad y el contexto donde se desenvuelve, teniendo en cuenta valores éticos, morales, de convivencia en sociedad y religiosos. Allí también se aborda algunos objetivos de la educación básica que tendrían que ser observados y contemplados con gran detenimiento para poder comprender en qué se fundamentan esas acciones de los objetivos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos como artículo 30 esos objetivos que entre ellos pues se conoce como orientados a las áreas fundamentales de la educación media académica y que, como lo mencionaba, tienen la incorporación a la investigación, al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, naturales, sociales. Por ejemplo, el desarrollo de la capacidad para profundizar en ese campo que el niño quiera, como el campo deportivo, científico, artístico, entre otros, y esa vinculación a programas que permitan una formación en cuanto a sus propios intereses, además de, por ejemplo, el fomento de la conciencia y la participación eh, crítica y activa en el contexto social. Bueno, buenos días, muchachos. El artículo 31 habla de que las áreas de educación media son fundamentales para los logros de los objetivos, así como también es fundamental las áreas con un nivel más avanzado, como lo son las ciencias económicas, políticas y la filosofía. El artículo 32 nos habla de la educación media técnica, que prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en los sectores de la producción y de los servicios, y así poder continuar con una educación superior. ¿La pasas, por favor? El artículo 33 nos habla de unos objetivos específicos de la educación media técnica, y estos objetivos son capacitar para el trabajo a realizar, preparar para la vinculación al sector productivo, formar adecuadamente los objetivos de educación media. Esto permitirá que el educando siga con una educación superior. Sigues, por favor. El artículo 34. La educación podrá ofrecer en los establecimientos que imparten educación básica. O sea que la educación en donde ofrecen educación básica también podrán ofrecer educación media sin ningún problema. En el artículo 35
Nos habla de la articulación con la educación superior. Al nivel de educación media sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, como las instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. Por favor. En el capítulo 2 habla de la educación no formal. En el artículo 36 nos habla de la educación no formal, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. El artículo 37 tiene como finalidad la educación no formal, que se rige por los principios y fines generales de la educación establecida en la presente ley. ¿Sigue, por favor? El artículo 38 nos habla sobre la oferta de la educación no formal. En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios varios. En el artículo 39, la educación como subsidio familiar. Entonces, digamos que esta educación deberá suplir subsidios a estos niños de bajos recursos para así poder que puedan tener una educación digna. Siguiente, por favor. Ahí sigues. Bueno, como tal, acá continuamos con igual la educación no formal. En el artículo 40, pues nos habla de que la educación igual no es formal, no formal a microempresas, programas de educación que no son formales. En el artículo 41 ya como tal nos habla de que se fomenta como tal la educación no formal y es donde el Estado apoyará y fomentará la educación no formal. Pues como bien sabemos, un claro ejemplo, digamos que para las personas que no tienen muchos recursos, hay programas en internet donde no generan como este costo, sino solo pues entrar y pues estudiar, como lo es una que se llama FED. En el artículo 42, pues ya nos habla como tal de la implementación, la creación y la organización y el funcionamiento de como tal de dos programas que pues estén diseñados o como tal la educación lo haga válido. Ya como tal hablamos del capítulo 3 de la educación informal, en donde en el artículo 43 dice que se considera la educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido. Es pues digamos que pues ahí ya va de cómo usted sienta el interés de lo que usted quiera estudiar y pues que usted realmente le apasione lo que hace para indagar aparte más cosas. En el artículo 44, pues nos habla de la misión de los medios de comunicación social. El gobierno como tal fomentará la participación de los medios de comunicación en información de los procesos de educación permanente. En el artículo 45 nos habla del Sistema Nacional de la Educación Masiva, que es el que crea el Sistema Nacional de la Educación Masiva con el fin de satisfacer la demanda de la educación continua. El título 3, bueno, ya entramos como tal a las modalidades de atención educativa a poblaciones. En el capítulo 1 de la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Digamos que acá hago un paréntesis y es que, digamos, hace poco salió una noticia de que muchos chicos que no tienen, o sea, no tienen sus sentidos bien, no cuentan con la educación, digamos, necesaria que deberíamos tener en el país para que estas personas se sigan como formando y eso.
En el artículo 46, pues hablamos de la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o cognitivas. En el artículo 47 ya hablamos como tal del Estado que apoyará a las instituciones y formará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa, como nos habla el artículo 46 de esta ley. En el capítulo 2 ya hablamos como la educación para adultos. La educación es aquella que se ofrece a personas relativamente mayor y es donde se acepta regularmente la educación por niveles de grados al servicio educativo. Pues el Estado, como bien sabemos, ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará el ingreso a la educación superior de acuerdo con los requisitos de la ley. Bueno, como tal, los objetivos es adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a distintos niveles educativos, irradiar el analfabetismo, actualizar los conocimientos según los niveles de educación y las instituciones educativas deben estar autorizadas para poder reconocer y validar los conocimientos y experiencias y prácticas de los adultos. Bien, compañeros, tener en cuenta que estos objetivos se fundamentan también en que en ciertas poblaciones se considera la educación para adultos como algo extraño, quizá como algo complejo o algo contradictorio, porque a veces es muy difícil, por ejemplo en Bogotá, que algunos adultos están asociados con la drogadicción, con la explotación laboral o quizá en adultos mayores cierto abandono. Entonces, para ello se ofrece programas presenciales, semipresenciales y hasta virtuales, donde se ofrecen programas de educación formal, educación informal, como lo veíamos, algún curso, un infoproducto y demás. El fomento de aquella educación no formal para adultos también va dirigido al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso, sobre todo en algunas regiones del país donde se ve evidenciado esta complejidad por no tener recursos o porque no se dispone del espacio, porque muchas veces no se tienen en cuenta eh, la, la adecuada el adecuado fomento de la educación para aquellos grupos poblacionales. Tenemos ahora la educación para grupos étnicos, que según se entiende por educación para grupos étnicos es la que se ofrece a aquellas comunidades que integra la nacionalidad y que poseen una cultura propia, una cultura característica con ciertos aspectos de una lengua tradicional, una cultura muy marcada y que es muy autóctona y arraigada en la cultura, por ejemplo, colombiana, indígena. El artículo 56 nos habla que esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso sociocultural, con el debido respeto de sus creencias, tradiciones y propiamente su cultura. El artículo 57 entonces establece la enseñanza de los grupos étnicos con su tradición lingüística que corresponde a esa lengua materna, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Se aborda en el artículo 58 la formación de educadores para aquellos grupos étnicos, es decir, los docentes y los profesores que velarán por aquella educación para estas comunidades, donde
ellos deberán dominar las culturas y las lenguas propias de la comunidad, así como aquellos programas sociales en donde se difunden aquellas características. En el artículo 59 nos hablan de las asesorías especializadas, donde a través del Ministerio de Educación Nacional se presentará o se prestará mejor esa asesoría en el desarrollo curricular, académico, laboral incluso, y además la elaboración de textos y materiales educativos para la ejecución de programas de tipo investigativo, de tipo deportivo, educativo, formativo y de capacitación etnolingüística. Se habla también de una intervención de organismos internacionales donde no podrá haber injerencia de organismos internacionales, públicos o privados, en la educación de los grupos étnicos sin la debida aprobación del ministerio o el consentimiento propio de las comunidades interesadas. Bien, el artículo 61 nos habla de las organizaciones educativas que ya existen, que podrán continuar esta labor mediante el convenio con el gobierno respectivo, con algunas subdivisiones del gobierno que se deben ajustar a los planes educativos regionales y locales de aquella comunidad. Las autoridades competentes, junto con los grupos étnicos, seleccionarán aquellos docentes educadores que deberán trabajar en el espacio, en su territorio, y que una característica es que sea preferiblemente miembro de aquella comunidad étnica, es decir, que pertenezca a ese espacio, a esa cultura, que conozca el contexto educativo, el contexto social, el contexto económico, también el contexto político. El artículo 63 nos habla de los contratos, netamente aspectos jurídicos que se ajustan a aquellos procesos, principios y fines de la educación en los grupos étnicos y que su ejecución se debe dar dentro de las entidades territoriales indígenas y la comunidad étnica. Bien, por último, tenemos esta educación campesina y rural, que como sabemos tiene ciertas complicaciones por como lo mencionaba, por diferentes aspectos, como los recursos, por ser alguna comunidad marginada, por ser a veces abandonadas por el mismo gobierno. Entonces el artículo 64 nos hablan que el gobierno nacional y las entidades territoriales deberán promover y fomentar el servicio de educación campesino rural de carácter formal, no formal e informal, con la sujeción a los planes de desarrollo respectivo, a los planes de desarrollo educativo en el campo laboral y sobre todo en el campo sociocultural. El artículo 65 nos menciona que la Secretaría de Educación de aquellas entidades territoriales debe orientar el establecimiento de proyectos institucionales de educación campesina y rural. Entonces, para ello, contar con la construcción de colegios, con la instrucción por parte de los docentes, con su debida formación además, y otros espacios, por ejemplo, de recreación, de aprovechamiento del tiempo libre, de aprendizaje de otras lenguas, de aprendizaje de un elemento artístico, científico y demás. Bueno, en el artículo 66 nos habla sobre el servicio social en educación campesina. Los estudiantes de los establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región.
El artículo 67 dice que en los corregimientos o inspecciones de policía funcionará una granja integral o una huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos, en donde los educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento. Aquí ya pasamos a la educación para la rehabilitación social. En el artículo 68 nos habla sobre la educación para la rehabilitación social, que comprende los programas educativos que se ofrecen a estas personas privadas de la libertad, cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que les permita su reincorporación a la sociedad. En el artículo 69, en el caso de los establecimientos carcelarios del país, se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos la política y orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas de la institución más conocida como el INPEC. En el artículo 70, es deber del Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación y así tener una rehabilitación social y garantizar la calidad del servicio para las personas por sus condiciones, según las necesiten. En el artículo 71, el gobierno nacional y las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de las personas y de grupos sociales con carencias y necesidad de formación. El título 4 nos habla sobre las organizaciones para la prestación del servicio educativo. Entonces, pues aquí hicimos como un resumen de todos estos capítulos. El capítulo 1 se subdivide entre el artículo 72 al 75. Este capítulo define que las normas generales, el cómo se desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, cómo el Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, establecerá y reglamentará un sistema nacional de información de la educación formal, no formal e informal y de la atención educativa a poblaciones de que trata esta ley. En el capítulo 2, este se subdivide entre el artículo 76 al 79 y este capítulo trata sobre el currículo y el plan de estudios. Todas las instituciones educativas deberán tener una autonomía escolar para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel. Estas instituciones educativas deberán introducir asignaturas optativas y así poder adoptar métodos de enseñanza como formativas, culturales y deportivas. En el capítulo 3, este se subdivide entre el artículo 80 al 84 y nos habla sobre la evolución de la educación. El Ministerio de Educación siempre establecerá un sistema de evaluación que opere en coordinación con el Servicio Nacional, que ya todos conocemos que es el ICFES, y con las entidades para crear una base para que estos establecimientos de programas de mejoramiento del servicio público educativo se realice de una manera efectiva. Este sistema evaluará también el desempeño profesional del docente, de los docentes directivos y los alumnos. Y esta evaluación, ya como todos sabemos, se realiza anualmente. El capítulo 4, y por último, este se subdivide entre el artículo 85 al 90, que define cómo se deben administrar las jornadas en los establecimientos educativos. El servicio educativo público se prestará en una sola jornada diurna, o en tal caso, si el servicio educativo lo requiere, podrán ofrecer 2 jornadas escolares.
diurna y nocturna. Esta nocturna es, pues decía ahí que básicamente era para los mayores de 18 años que no han podido culminar esta educación básica y secundaria. El ministro de Educación dice que la educación básica y secundaria se deberá realizar en un plazo máximo de 11 años reglamentarios. Todas las instituciones deben de tener un manual de convivencia en donde se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Y ya, muchas gracias. Ok, muchas gracias a los expositores, muy bien. Profe, ¿Listo? que es que todavía nos falta, vamos a mostrar un video, entonces, pues, si me da el permiso. Listo, entonces hagamos una cosa, espérate porque... ¿Y el video lo sacaron de dónde? ¿De YouTube? Sí, profe, yo ya lo tengo acá listo. Listo, entonces dame un momento, voy a detener la grabación para que ustedes puedan mostrar el video, porque en el momento en el que suba esta grabación a YouTube, o no, hagamos una cosa, el video lo mostramos ahorita y último, ¿listo? Eso vale, profe. Porque cuando detenga la grabación, porque cuando suba esta videograbación a YouTube, lo más probable es que nos La bajen por ¿qué? derechos de autor. Exactamente, sí, los derechos de autor, entonces no nos lo dejen subir. Vale, profe, ¿Listo? tranquilo. Entonces, bueno, entonces teniendo ahí lo que mencionaron los compañeros referente a esa primera parte de la ley 115, si se denotaron, pues la ley 115 es un poco más o es mucho más densa que lo que hablábamos de la ley 181, ¿no? Ya que posee muchos más sentamentos relacionados con la educación. Entonces son cuestiones de carácter que son sencillas, pero que al mismo tiempo son complejas ya por todo lo que requieren, ¿no? Digamos, no sé si ustedes tenían conocimiento de lo que ellos mencionaron, lo que era la educación formal, la educación no formal y la educación informal, ¿sí? En este momento, ustedes que están estudiando la carrera, ¿qué tipo de educación están tomando? Superior, profe. Educación superior. Pero dentro de la ley 115, ¿cómo la catalogaríamos? Profe, como informal. Formativo. En este caso sería la educación de carácter no formal, ¿no? ¿Mm? Ahí para que lo tengamos en cuenta, digamos que, si bien digamos esa connotación que ustedes mencionan educación superior, pero si nosotros lo llevamos a la ley 115, ahí nosotros ya vemos de otro tipo, ¿sí? Que es como se rige la ley de educación a nivel nacional. Entonces, para que lo tengamos presente, para que tengamos en cuenta, si se dieron cuenta o denotaron cómo se divide la educación formal, cuáles son esos grados, ¿Mm? Lo que era preescolar, ¿cuál otro más? ¿Cómo estaba subdividida? ¿Cuál era la educación media? Que está Educación dentro preescolar, educación De básica, primero a educación quinto. media. que serían esas tres subdivisiones, ¿no? Educación preescolar, educación básica y educación media, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta todos esos parámetros, ustedes pudieron ahí observar que dentro de las asignaturas que son de carácter, llamémoslo así, entre comillas, obligatorio, ahí tenemos la asignatura que ustedes manejan, que sería el hecho de educación física, recreación y deporte, ¿no? Entonces, para que tengamos bien en cuenta todos esos aspectos. Y también vieron los tipos de comunidades a los cuales pues tienen acceso neto a la educación, cuáles son los beneficios que ellos se supone que deben tener en todos esos aspectos. ¿Mm? Todos estos estamentos. Vieron, digamos, aquí traigo correlación uno de los aspectos últimos que mencionaba la compañera y era el hecho ya de lo que es el plan curricular, ¿sí? El plan de estudios. Si ustedes denotan, cada una de las instituciones deben tener un plan de estudios. Nada más ustedes ven aquí la carrera y ahí ustedes pueden ver un currículo o un plan de estudios, que eso estaría dentro de las normas generales. También vieron otro concepto importante dentro de esas normas generales, que ¿cuál fue?
Ellos mencionaban primeramente lo que era el currículo y el plan de estudios, después de eso que mencionaron, que es una parte que en muchas ocasiones no les gusta a los estudiantes. El manual de convivencia. Bueno, y hablas del manual de convivencia, que estaría dentro de este aspecto también, pero mencionaron cómo debe ser ese proceso de evaluación, ¿no? ¿Sí? Ahí estaban mencionando ustedes la evaluación, cómo debe ser dentro de las instituciones educativas. Si ustedes se dan cuenta, bueno, y cuando hablamos de evaluación, por lo general nosotros tendemos a relacionarla con la evaluación que se le hace a los estudiantes, ¿no? Pero si de pronto ustedes logran detallar y denotar, la evaluación no únicamente se le hace a los estudiantes, sino también a los docentes, a todos los que rigen ese proceso de carácter educativo. Ahí está mencionando la compañera Laura, si no estoy mal, mencionó el hecho de la evaluación que se le hace al programa, ¿sí? Para ese registro de carácter calificado. No sé si de pronto ustedes tengan conocimiento lo que es el día, estos 3 días. Nosotros estamos bajo el seguimiento del MEN, ¿sí? Del Ministerio de Educación Nacional. ¿Para qué? Pues aparte que, bueno, el registro calificado, ustedes lograron detallar que lo que es la carrera, pues lo consiguió el año pasado, ¿sí? Si ustedes saben, ya los estudiantes que ingresan nuevos ya no tienen acceso al plan de estudios que ustedes poseen, sino al nuevo plan de estudio, ¿sí? Y ahorita pues estamos también en la evaluación por parte del MEN, en donde pues se hace netamente un proceso de evaluación a lo que es la universidad, en donde evalúan tanto el programa en el que ustedes están, como a los docentes, los estudiantes. Hoy hay unos estudiantes que están en reunión en ese proceso, también como graduados y demás. Entonces, para que tengamos en cuenta todos esos aspectos, ¿sí? Que sería esa parte inicial de lo que es la ley 115. Entonces, como les mencionaba, pues es una ley que es un poco mucho más densa que la ley 181 porque habla de varios aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a detener en este momento la grabación para que los compañeros puedan presentar el video.